Abuela encuentra fuerzas en un momento doloroso, y su historia te dejará helado. El pueblo de San Rafael se abrazaba entre las montañas, un lugar donde el viento contaba historias de antaño. La luz del atardecer reflejaba en las ventanas de adobe de las casas, iluminando la figura pequeña y encorvada de Elena. Con 70 años a cuestas, su espíritu indomable se mantenía firme, pero las sombras de la pérdida la acompañaban. Su hogar, simple pero acogedor, estaba lleno de recuerdos de su difunto esposo Miguel y su querido nieto Mateo. Esa noche, el cielo se oscureció de repente, mientras la lluvia caía con fuerza sobre el pecho. El sonido de las gotas resonaba como un tambor en su pecho adolorido. Justo en ese momento, el teléfono sonó. Con manos temblorosas, Elena levantó el auricular. Una voz quebrada le dio la noticia que cambiaría su vida para siempre. Mateo había desaparecido. Un nudo en su garganta la ahogó mientras la voz continuaba, revelando detalles confusos y angustiosos. No era solo una desaparición, era un misterio envolvente y sombrío. El cuerpo de Mateo fue encontrado días después, envuelto en circunstancias que nadie se atrevía a aclarar. La tristeza la aplastó. Pero algo dentro de ella encendió una chispa. Se negaba a dejar que su único legado se convirtiera en un recuerdo borroso. Así comenzó a observar, a desmenuzar la realidad que la rodeaba. Notó un susurro en las miradas de sus vecinos, un nerviosismo en los gestos de aquellos que alguna vez consideró incondicionales. Las cartas viejas que guardaba en un baúl comenzaron a hablarle. Letras con tinta desvanecida revelaban secretos ocultos, como ecos de lo que alguna vez fue su familia. La figura de Mateo se alzaba entre las palabras, como un faro en la oscuridad. Algo inquietante la empujaba a escarbar más profundo. Había un hilo que conectaba la tragedia de su nieto con rumores que parecían cernirse sobre el pueblo, revelando una conspiración que manchaba el honor que creía inquebrantable. Cada día se convertía en una pequeña aventura clandestina. Ella tejía preguntas entre sus conversaciones cotidianas, cuidando que su voz no temblara. No podía permitir que sus lágrimas desbordaran. Era hora de luchar. Con el corazón en la garganta, recogía fragmentos de información, miradas esquivas, susurros apagados, los ojos de quienes parecían temer más que llorar. Una noche, mientras revisaba una carta antigua, la luz parpadeó y la casa se sumió en la penumbra. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con valentía abrió la puerta y lo que encontró al otro lado le hizo temblar. Una figura en la sombra, un rostro conocido y siniestro que la retó a seguir investigando, pero también a rendirse. El aire se volvió denso, cargado de amenazas ocultas y preguntas sin respuesta. Ese instante se impregnó de silencio ante la obligación de decidir. ¿Hasta dónde llegaría para proteger su legado? ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a sus peores pesadillas? Las respuestas flotaban en el aire, desdibujadas como las montañas al amanecer. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Elena se quedó paralizada al ver la sombra familiar de Joaquín, su viejo vecino, a la puerta. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué hacía él aquí? Su mirada estaba cargada de algo oscuro, un secreto no dicho que le hizo sentir un vacío en el estómago. Elena, dijo, su voz apenas un susurro en medio de la tormenta que rugía afuera. Necesitamos hablar. No hubo tiempo para pensar.
Se hizo a un lado, permitiendo que entrara. La luz titilante de la lámpara a su lado parecía relampaguear en su rostro tenso. Cerró la puerta con un golpe seco y el retumbar resonó como un eco de advertencia en su pecho. He escuchado cosas sobre la desaparición de Mateo, continuó Joaquín, su tono bajo, temeroso. Frunció el ceño. Las palabras salieron de su boca como si fueran un veneno que había estado guardando. Él estaba nervioso y esa ansiedad se le transmitió. ¿Qué? ¿Qué sabes? Preguntó ella, sus manos apretando la falda, conteniendo un torrente de emociones. Joaquín se acercó y su mirada se volvió salvaje, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Elena sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. No es una simple desaparición. Mateo tenía un enemigo en este pueblo. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. La pequeña chispa que había brotado en su interior se convirtió en una llama voraz. Se sintió arrastrada hacia algo más grande, más sombrío. ¿De quién hablas? Su voz temblaba, pero no podía parar. Necesitaba saber, necesitaba entender. Hay algo oscuro en este lugar, algo que involucra a varias personas. Sé que no deberías escucharme, pero hace 3 noches vi a Mateo discutir con alguien. Era un rostro conocido, un amigo de confianza. No puedo dar nombres, pero se mordió el labio. Creo que él estaba metido en algo que no debía. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su mente comenzó a oscilar entre la incredulidad y un horror creciente. ¿Un amigo? ¿Cómo podría ser esto posible? Tienes que decirme más, insistió, acercándose, anhelando una respuesta que la sacudiera de su confusión. Pero Joaquín sacudió la cabeza, casi con angustia. No puedo. Hay cosas que no comprendes. Son peligrosas. Hay más en juego, mucho más. La luz de la lámpara parpadeó de nuevo, y el miedo apretó el corazón de Elena. ¿Qué sabía Joaquín? ¿Por qué le costaba tanto hablar? Dímelo todo, por favor. Su voz se alzó, un grito ahogado lleno de desesperación. Entonces, como si una presencia oscura se hubiera desatado, un sonido crujiente retumbó en el exterior. Ambos se giraron, mirándose. La puerta que habían cerrado se movió, empujada por una fría ráfaga de viento. Elena, dijo Joaquín, su rostro palideciendo. No estamos solos. La puerta se abrió de golpe. En la penumbra, una figura emergió. Era un joven, delgado y pálido, con unos ojos que reflejaban un brillo extraño. ¿Qué hacen ustedes aquí? Preguntó, su voz helada como la lluvia en la noche. Elena sintió una oleada de miedo. ¿Quién era? El aire se volvió espeso, cargado de secretos que parecían estallar en sus oídos. Estás en peligro, dijo Joaquín de repente, tomando un paso hacia adelante. Tienes que irte, ahora. Las palabras de Joaquín retumbaron en su mente, pero mientras el joven sonreía de forma inquietante, una oscuridad se apoderaba de la habitación. En un instante, todo lo que creía saber sobre Mateo, sobre su pueblo y sobre sus propios recuerdos se desmoronó. El legado que Elena había querido proteger ya no era lo que parecía. El miedo la invadió. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué secretos guardaba el pueblo? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras la figura avanzaba. Y todo lo que había querido era verdad, comenzó a desdibujarse. Elena sintió que el corazón le daba un salto en el pecho. La figura del joven se acercaba. Sus ojos resplandecían de una manera inquietante. No tenía tiempo para pensar en el pasado ni en el dolor. De Mateo estaba atrapada en el presente, en un momento que se sentía como un laberinto oscuro. ¿Qué hacen ustedes aquí? Repitió el joven, esta vez con tono amenazador. El aire estaba cargado de tensión. Cada segundo se estiraba como un chicle masticado. Elena apenas podía respirar. Joaquín, ¿quién es este? Preguntó con la voz entrecortada, volteando hacia su vecino, que ahora parecía más pálido que antes. No lo sé, respondió Joaquín,
Su voz temblaba. No debería estar aquí. La oscuridad avanzaba como una sombra en la habitación. El joven se movía con agilidad, como si conociera cada rincón de aquel hogar. La luz de la lámpara parpadeaba, y el eco de la tormenta afuera resonaba, como si el mundo estuviera preparado para desahogar una tormenta de secretos. Tienes que irte, insistió Joaquín. Pero antes de que pudiera reaccionar, el joven se abalanzó hacia él, agarrándolo por el cuello de su camisa. ¿Por qué hablas de Mateo?, gritó, los ojos entrecerrados, destilando una rabia que llenaba la habitación de electricidad. Elena dio un paso atrás, sintiendo una ola de miedo helado recorrer su cuerpo. ¡No!, gritó ella, separando sus manos de la falda y levantándose con determinación. ¡Déjalo ir! El chico lo soltó de inmediato, como si un volcán hubiera estallado en su interior. Joaquín cayó al suelo, respirando con dificultad, y la desesperación se apoderó de Elena. Nunca había visto a Joaquín actuar así. ¿Por qué un amigo se pelearía de esa manera? Algo no encajaba. El joven giró la cabeza y miró a Elena. Su mirada se suavizó, pero aún había un destello de locura. «¿Sabes algo, verdad?», dijo, su voz ahora casi un susurro. «Tienes que estar lista. Las cosas que tú crees sobre Mateo no son sencillas». Elena sintió que un nudo se formaba en su garganta. No podía pensar, solo quería respuestas. «Dímelo», exigió, sintiendo que el control se le escapaba. «¿Qué sabes sobre Mateo?». El joven dio un paso hacia adelante. Sus ojos reflejaban sudor y determinación. Estaba a punto de hablar, cuando de repente un ruido ensordecedor resonó en la puerta. Ambos giraron la cabeza para ver la puerta principal temblando violentamente. «¿Quién está ahí?», gritó Joaquín, su voz temblando de miedo. Pero nadie respondió. La puerta se abrió de golpe, dejando a la vista a un grupo de sombras. Eran 4 hombres, todos conocidos entre la comunidad, de rostros serios que llevaban tormenta en sus miradas. Elena quedó paralizada al reconocer a algunos de ellos, amigos de su esposo, incluso a uno que había sido compañero de Mateo en la escuela. «¿Qué demonios sucede aquí?», exclamó uno de ellos, y lo que dijo a continuación heló la sangre de Elena. «Joaquín, tenemos que actuar ahora». El joven dio un paso atrás, como si se sintiera acorralado. «Te lo dije, no puedo más». Elena sintió que todo se desmoronaba. Esto no era solo un misterio de Mateo. Aquí había algo mucho más oscuro. Las conexiones espurias comenzaron a armarse en su mente, y el horror de lo que podía estar oculto se hacía claro como el cristal. «Dame una razón para no denunciarte, y a todos ustedes, por lo que le hicieron», gritó Joaquín, temblando de rabia y miedo. Elena no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué era eso de denunciar? ¿De qué estaban hablando? Los hombres comenzaron a avanzar lentamente, con miradas envenenadas, repletas de secretos a medio revelar. Elena sintió que el pánico pulsaba en su pecho, apretándose como un puño. Las piezas del rompecabezas se negaban a encajar. «Elena», murmuró Joaquín. Un destello de dolor apareció en su mirada, como si estuviera suplicando perdón. El tiempo se detuvo, el aire se volvió denso, y el misterio del pueblo la rodeaba como un manto oscuro. ¿Qué secretos guardaba? Una sensación de traición la atravesó, y las preguntas volvían a resonar en su mente. ¿Quiénes eran realmente las personas en las que confiaba? ¿Qué le habían hecho a Mateo? El capítulo se cerró con una puerta de oscuridad, y la historia apenas estaba comenzando a revelarse. Elena sintió que el aire se volvía más denso. Las miradas de los hombres, llenas de secretos, parecían cerrar el espacio a su alrededor. Ella centró su atención en Joaquín, que aún estaba en el suelo, respirando con dificultad. Mientras el taladrante «¿Qué demonios sucede aquí?», reverberaba en su cabeza. Las sombras del pasado parecían cobrar vida, y todos los recuerdos de Mateo la abrumaban. La tensión era palpable. Las manos de los hombres se movían inquietas, y Elena sentía que su corazón latía. «Más rápido. ¿Qué pasaba realmente aquí?», pensó.
Vio cómo Joaquín levantaba el rostro, aún tembloroso, pero con un impulso de valentía. «¡Esto tiene que parar!», gritó Joaquín, apoyándose en la mesa. Su voz resonó con un eco firme, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. Las sombras de los hombres se crisparon. Uno de ellos, el más alto, se acercó un paso, desafiándole. «¿Qué sabes tú de esto? No puedes hablar de lo que no comprendes», dijo, con voz cargada de ironía y desprecio. La presión en la habitación se intensificó aún más, como si estuvieran en el centro de un huracán silencioso. Elena sintió que se le encogía el estómago. No podía permitir que Joaquín se arriesgara así. Se acercó. «¿Por qué están aquí?», preguntó, intentando que su voz no temblara, pero notó que le costaba respirar. Todo su ser le decía que este no era un momento normal, que algo oscuro escondía lo que le habían hecho a Mateo. Justo cuando creía que las cosas no podían empeorar, un grito desgarrador rompió el aire. Provenía del exterior. Elena y Joaquín se miraron, sus corazones acelerados. Los hombres se miraron entre sí y un escalofrío recorrió la habitación. «¡Es ella!», exclamó uno de ellos, su rostro brillando con un pálido horror. Era como si las sombras que habían estado acosándolos se materializaran al otro lado de la puerta. Elena sintió cómo el pánico se apoderaba de su cuerpo. Sin pensar, corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. La lluvia caía con más fuerza, y ahí en medio del relámpago había algo que la dejó paralizada. Una mujer, empapada y ensangrentada, yacía en el suelo. Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los de Elena. Era Marta, la hermana de Mateo. «¡Mateo!», gritó ella, la voz desgarrándose en su garganta. «Lo tengo», y mientras hablaba, lanzó un pequeño objeto oscuro hacia los pies de Elena. Era un colgante. El corazón de Elena se detuvo. Era el mismo colgante que Mateo había llevado siempre. El grupo de hombres se paralizó. Una mezcla de sorpresa y pánico cruzó sus rostros. Marta, con movimientos temblorosos, intentó levantarse, pero la fuerza le falló y volvió a caer exhausta. «Lo que sabes no es lo que piensas», susurró ella, casi sin aliento. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. Allí, en ese momento, entendió que había una conexión más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. Todo el pueblo estaba enredado en una trama de mentiras y secretos. Las palabras de Joaquín resonaban en su cabeza. No es una simple desaparición. Marta con esfuerzo alzó la mirada y lo que dijo dejó a todos en shock. «Lo que hicisteis, Mateo no estaba solo. Había más personas involucradas. Él sabía». El eco de sus palabras resonó en la oscuridad. Elena sintió que una sensación helada le recorría el cuerpo. Había más en esta historia, algo que iba más allá de lo que había sobrevivido. Alguien había manipulado todo. Las sombras alrededor de ella empezaron a moverse. Miradas acusadoras pasaron de un lado a otro. La furia y el miedo comenzaron a mezclarse, y la verdad dolía. Era cruda y punzante como una herida abierta. Elena sabía que debía actuar rápido. Sus manos temblaban al mirar el colgante, la única conexión que le quedaba con Mateo. «Díganme qué saben», gritó, apuntando a los hombres con su mirada decidida. «¿Qué es lo que realmente ocurrió?». La habitación se sumió en un silencio agobiante. Las respuestas estaban ahí, esperando a ser reveladas. El destino de Mateo y el oscuro secreto del pueblo dependían de una sola decisión. ¿Podría Elena desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La tensión se palpaba, un volcán a punto de estallar, y en su interior la chispa de la perseverancia, la promesa de que la luz podría vencer a la oscuridad, empezaba a brillar. Elena se sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. Las palabras de Marta aún resonaban en su mente, un eco aterrador de antes de que abriera la puerta. La imagen de la mujer ensangrentada, tambaleándose, la atravesó como un rayo. Las sombras de los hombres se movían inquietas, pero su atención estaba en Marta y en aquel colgante, el único nexo que la unía con Mateo. «Esto no puede ser»,
susurró. Era casi un rezo, su voz quebrada por la incredulidad. Marta luchaba por recuperar el aliento, con el rostro pálido y los ojos desbordados de miedo. La intensidad de su mirada revelaba una verdad terrible que Elena no estaba preparada para enfrentar. Mateo está en peligro. Lo que le hicieron no fue un accidente. Hay algo más grande aquí, algo que no entiendo, pero sé que él lo sabía, dijo Marta, y en su voz había un temblor que era casi palpable. Elena sintió que la habitación giraba, entrelazándose con el torrente de lluvia que golpeaba las ventanas. Las miradas de los hombres acumulaban pavor y desconfianza, como si fueran un grupo a punto de estallar en conflictos. ¿Qué sabe ella?, preguntó uno de los hombres de la puerta, su voz cortante, retumbando como un trueno. Marta se giró y por un breve instante la luz del relámpago iluminó su rostro. Fue un momento, y en ese momento un giro inesperado sacudió el ambiente. La mujer, con lágrimas en los ojos, gritó: «Fui yo quien lo llevó a la trampa». Las palabras cayeron como una piedra en un estanque, reverberando en todas direcciones. Todos se quedaron helados. Joaquín palideció, su rostro una máscara de shock. «¿Qué?», exclamó Elena, sintiendo cómo el aire se le escapaba. Aquel grito revelador llenó el espacio entre ellos, como una herida abierta. No quería que pasara, pero ellos me amenazaron. Me dijeron que si no lo hacía, harían algo terrible. No solo a él, sino a todos nosotros. Los conocía. Elena sintió que los cimientos de su mundo se desmoronaban. «¿A quiénes te refieres?», preguntó Joaquín, dando un paso adelante. Su voz temblaba entre el horror y la necesidad de entender. Marta cerró los ojos, su angustia brotando como un torrente. Los hombres del pueblo, aquellos de quienes todos hablan, todos ellos están involucrados. Ellos tienen secretos. Yo solo quería protegerlo. No había que esperar más. La lluvia continuaba, pero el sonido ya no era el mismo. Había un silencio tenso, un acorde disonante que resonaba entre sus corazones. Elena sintió una punzada de traición, como si el aire se volviera espeso e irrespirable. «¡Cállate!», gritó uno de los hombres del grupo. Su voz, bruscamente agresiva, fue como un golpe. La ira brillaba en su mirada, y en ese momento el ambiente cambió. El clima se volvía peligroso, como el oscuro giro de un relato. «No te atrevas a hablar si no tienes pruebas», replicó Joaquín entre el frío de la rabia. «Mis pruebas son las marcas en su cuerpo, la sangre en el colgante. Él sabía demasiado». Marta empezó a sollozar, y su llanto resonaba como una llamada de socorro. Mientras los hombres empezaban a murmurar, un sonido metálico interrumpió su conversación. Un teléfono móvil sonó en el suelo, en el rincón donde se encontraba Marta. Nadie lo notó, pero en ese momento un pánico vislumbró la mirada de todos. «¡Agarra eso!», dijo Joaquín, sintiendo que la atmósfera se tensaba aún más. Pero antes de que alguien pudiera moverse, el teléfono dejó de sonar. La habitación estaba en silencio, pero los corazones latían al unísono. En eso, la puerta principal se cerró de golpe. Elena se sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo estaba cambiando. Los hombres miraron hacia atrás, y el joven que había estado con ellos antes se escabulló hacia el fondo, como si sintiera que su tiempo se estaba acabando. «¡Alguien viene!», gritó uno de los hombres, pero ya era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, una figura salió de la penumbra, desbaratando los temores que había levantado el viento. Era la mujer que había llegado antes, pero estaba diferente. Llevaba una sonrisa torcida, una mezcla de tristeza y burla. «¿Buscaban a Mateo? Aquí lo tienen», dijo, alzando un pequeño objeto en su mano. Era un pequeño colgante, uno que Elena reconoció de inmediato. Un grito ahogado escapó de sus labios al darse cuenta.
Era el colgante de Mateo. Pero había más. Un rayo iluminó la habitación, y en aquel instante vio la verdad. La mujer dejó caer el colgante al suelo, y las emociones de todos estallaron en un instante. Los hombres se miraron entre sí, como si hubieran sido empujados a un abismo. No solo se ha perdido Mateo, también hay otros. Todos han sido presa de esa oscuridad. Y en su mirada se plasmó un horror verdadero, mientras la historia se deslizaba hacia un giro irrevocable. Elena sintió que su corazón se detuvo. Todo lo que creía, todo lo que había luchado por descubrir, se había convertido en una red de engaños. La claridad se tornó confusión, un enigma que la llevaría a explorar más allá de lo que imaginaba. Las preguntas volvían a surgir, y con ellas la necesidad de descubrir hasta dónde llegaban. Los secretos. Pero la última línea de la historia estaba a punto de escribirse, y todo lo que venía era un misterio aún más profundo. Elena se quedó petrificada. La figura de la mujer, que había dejado caer el colgante de Mateo al suelo, la miraba fijamente. Las palabras de Marta resonaban en su mente. Él sabía demasiado. Pero, ¿qué era exactamente lo que Mateo sabía? El silencio que invadió la habitación era abrumador, como si el aire se hubiera vuelto pesado, lleno de secretos. ¿Quién eres tú?, se atrevió a preguntar Elena, su voz temblando ante la tensión palpable. La mujer sonrió de manera inquietante, casi burlona, como si disfrutara del caos. «Mar de mentiras», respondió, su tono envolvente. Elena sintió que su corazón se aceleraba. La lluvia golpeaba con fuerza en las ventanas, acentuando la inquietud del momento. Un trueno sonó en la distancia, como si el cielo compartiera su agitación. «¡Basta!», gritó Joaquín, levantándose del suelo con fuerza. Su rostro reflejaba un desafío, pero también un rayo de desesperación. «Dinos la verdad. Sabemos que hay más en juego aquí». La mujer lo miró con frialdad. «¿La verdad? La verdad es que este pueblo no es lo que parece. Todos tienen algo que ocultar». El grupo se tensó al escuchar esas palabras. Uno de los hombres, el más corpulento, se acercó a la mujer y la tomó del brazo. «No tienes derecho a hablar así. Mejor vete de aquí antes de que las cosas se compliquen más». Pero la mujer, lejos de asustarse, sonrió aún más. «¿Complicarse? Lo que están haciendo es abrir puertas que deberían permanecer cerradas». Elena frunció el ceño. ¿Qué significaban esas palabras? La atmósfera era como una olla a presión. En un movimiento rápido, la mujer sacó un pequeño objeto de su abrigo. Era un viejo reloj de bolsillo. Su superficie brillaba con un destello plateado. Este reloj perteneció a Mateo. «Y es la clave para resolver su desaparición», declaró. Los murmullos crecieron entre los hombres presentes, una mezcla de incredulidad y temor. Algunos retrocedieron, como si ese simple objeto pudiera desatar un torrente de consecuencias. «¿Qué significa eso?», preguntó uno de ellos, su voz apenas un susurro. «Porque lo que él descubrió lo llevó a tener enemigos, y esos enemigos son más cercanos de lo que piensan. Este reloj guarda un secreto que puede liberar o condenar a todos ustedes», respondió la mujer, con un brillo peligroso en sus ojos. Elena sintió que el aire se le cortaba. Sus manos temblaban. «¿Qué secreto? ¿Qué tienes que ver tú con esto?», preguntó, sintiendo que todo se deslizaba fuera de control. La mujer echó un vistazo atrás, como si esperara que alguien apareciera en cualquier dirección. Sus ojos se llenaron de miedo. «No tengo tiempo. Ellos vienen», dijo apretando el reloj en su mano, su expresión cambiando de confianza a pánico en un instante. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó afuera. Era un grito de dolor y angustia que sembró el pavor en todos. La mujer giró rápidamente hacia la puerta, y en un instante desapareció de la escena, como si se hubiera desvanecido en la bruma de la tormenta.
Joaquín se agachó confundido. ¿Qué acaba de pasar? Murmuró, la incredulidad apoderándose de su rostro. Elena sintió que el terror la arrasaba. Marta, gritó, recordando a la hermana de Mateo. Se dirigió a la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, los hombres la bloquearon. Esperen, dijo uno de ellos. No podemos salir. No sabemos qué está pasando allá afuera. Elena los miró, llena de desesperación. ¿Pero qué si es un peligro? Ella sabía algo. Justo en ese instante, el sonido de pasos resonó en el exterior. Eran muchos, pesados, como un ejército amenazante. El pueblo nunca fue un lugar seguro, ¿verdad? Murmuró Joaquín, su voz temblando. Mientras los pasos se acercaban, Elena sintió un nudo en el estómago. La conexión entre Mateo, la mujer y el horror que se avecinaba se volvía más real. La puerta principal crujió de nuevo, y Elena, en un impulso desesperado, decidió que ya no podía esperar. Sin pensar, empujó a todos y abrió la puerta de par en par. Un grupo de hombres se plantó frente a ella, con miradas sombrías, y lo que vieron paralizó a todos. Entre ellos, un rostro familiar, un amigo del pasado. Era Ramón, el antiguo compañero de Mateo, que había desaparecido hacía años. El pueblo entero necesita saber la verdad, dijo Ramón, su voz resonando con gravedad. Y tú, Elena, estás en el centro de esto. Las palabras de Ramón le cortaron el aliento. El pasado regresaba, amenazando con tragarlos a todos. ¿Qué verdad era esa? ¿Por qué estaba él aquí? ¿Y qué estaban a punto de descubrir realmente? El destino de todos pendía de un hilo mientras la tormenta rugía alrededor, como si el cielo mismo se preparara para desatar su furia en el mismo instante. La oscuridad se cernía, y todos estaban atrapados en la telaraña de secretos que un día había creído simples. Pero ahora todo eran dudas. ¿Podrían realmente descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Elena se quedó paralizada. La imagen de Ramón, un antiguo amigo de Mateo, la golpeó como un rayo. Su corazón latía descontrolado. No podía entender cómo alguien que había sido parte de su historia estaba ahí, ahora. ¿Estás aquí?, preguntó, su voz temblando como una hoja en otoño. Sí, respondió Ramón, mirando a los otros hombres con desconfianza. Hay cosas que necesitan ser reveladas. La desaparición de Mateo no es un accidente. El grupo de hombres miraba a Ramón con desdén. La tensión en el aire era densa. Cada segundo resonaba con la ansiedad de lo que iba a desatarse. Joaquín dio un paso al frente, su rostro decidido a proteger a Elena y su legado. ¿Qué sabes, Ramón?, demandó, la voz temblando de rabia. Lo que voy a decir no se lo cree cualquiera, dijo Ramón, sudando, mientras el viento aullaba fuera como un lamento. Elena se sentía como si todo estuviera girando. ¡Háblale, por favor!, gritó. Su corazón estaba a punto de estallar. Dentro de ella, una angustia empezaba a surgir, un dolor crudo que amenazaba con desbordarse. Mateo descubrió algo que no debía. Algún tiempo atrás, entró a un sitio donde no tenía que estar. Lo vi, él me lo contó. Un antiguo culto, algo que todos en el pueblo conocen, pero que nadie se atreve a mencionar. El silencio se hizo pesado. Todos los presentes intercambiaron miradas. La mujer que había desaparecido había mencionado un reloj. ¿Un culto?, repitió Joaquín, el horror pintándose en su rostro. Sí, ellos tienen sus propias reglas, sus secretos. Mateo estaba en el camino de... Bueno, no solo el suyo. Afectaba a muchos más. Y no solo en este pueblo, ¿saben? Van a cualquier lugar para cumplir sus deseos. Elena sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo era posible que Mateo se hubiera involucrado en algo tan oscuro? La imagen de su nieto, lleno de vida, empezaba a desvanecerse como un reflejo en el agua. «Tienes que decirnos más, Ramón», urgió, sintiendo que su voz se quebraba.
Pero antes de que Ramón pudiera responder, un grito desgarrador retumbó fuera. Era un sonido de desesperación, y la realidad se tornó más sombría. Todos dieron un paso hacia atrás, y, en ese instante, la figura de la mujer reapareció, cubierta de tierra y otropelos. Sus ojos desbordaban terror. «¡No pueden quedarse aquí!», gritó, mirando a todos con un pánico que les heló la sangre. El grupo se agolpó en la puerta tras ella, intentando entender. Ramón fue el primero en reaccionar. «¿Qué ocurre? ¿Qué has visto?», preguntó desesperado. «Ellos vienen, los del culto». Su voz era un susurro tenso, casi quebrado. «Ya no hay tiempo». Elena sintió como si un cubo de agua fría le cayera por encima. No podía pensar en esconderse. Era el momento de enfrentar aquello que había arrastrado a su familia hacia la tragedia. Todo lo que había pasado desde la desaparición de Mateo, cada sombra oscura y mirada furtiva, cobraba un nuevo sentido. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante. «No me iré. No voy a dejar que esto le pase a alguien más». Su grito rompió el aire denso como un trueno. La llamita dentro de ella ardía más brillante que nunca. La mujer parpadeó, sorprendida. Ella no esperaba esa reacción. «Sí, pero es peligroso», dijo, titubeando. Pero era tarde. Antes de que Elena pudiera articular otra palabra, nuevos gritos resonaron, más cerca esta vez. El pánico se desató entre el grupo. Todos empezaron a empujarse, intentando salir por la puerta. Elena, haciendo caso omiso del peligro, miró a Ramón y lo enfrentó. «Tú sabías, ¿verdad? Tú sabías de ese culto y nunca lo compartiste». «No», gritó Ramón. «No sabía la magnitud. Pensé que eran solo cuentos, horrores que pasaban en otros lados». Elena lo miró, y en sus ojos vi algo desgarrador. Desesperación, verdad, y algo más. Alguien más estaba en peligro. «Los del culto van a buscar a Mateo», dijo la mujer, ahora con firmeza. «Si no lo detenemos, van a cobrarse a otros sin piedad». Entonces la realidad se desmoronó. Elena sintió un escalofrío profundo. Todo lo que había dado por sentado se volvía polvo. Así que era cierto. Las sombras que habían intentado esconderse, que habían llorado por su familia, regresaban. La oscuridad estaba cada vez más cerca, cada vez más feroz. Y allí, en la esquina de su mente, comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Cuánto sabía realmente Ramón? ¿Y por qué el culto se había mantenido en silencio tanto tiempo? La verdad que estaban a punto de descubrir se revelaría como una tormenta a punto de estallar. Y un nudo en el estómago afirmaba que algo aún más terrible estaba por suceder. Elena se quedó petrificada. La figura de Ramón, un antiguo amigo de Mateo, hizo que su corazón latiera descontroladamente. Su mente giraba en busca de respuestas. ¿Por qué estaba allí? La tormenta fuera rugía como un eco del caos que se desarrollaba dentro de su hogar. ¿Tú estás aquí?», preguntó, la incredulidad llenando su voz. «Sí», respondió Ramón, con un susurro que parecía cargado de temor. «Hay cosas que necesitan ser reveladas. La desaparición de Mateo no es un accidente». Como un balde de agua fría en su piel, Joaquín se tensó al lado de Elena, el pánico reflejándose en sus ojos. «¿Qué has estado ocultando?», preguntó Joaquín, acercándose un paso. Mateo descubrió algo que no debía. Un culto. Algo oscuro que todos conocen, pero nadie se atreve a tocar. Elena sintió que el aire se le cortaba. ¿Un culto? Todo lo que había pasado comenzaba a encajar, pero no de la forma en que ella esperaba. Las sombras siniestras de la noche la rodeaban, y cada instante parecía estar envuelto en un manto de incertidumbre. «Tienes que decirnos más, Ramón», gritó, con el nudo en la garganta empezando a apretar. Pero antes de que Ramón pudiera hablar, un grito desgarrador interrumpió el momento. Provenía del exterior.
Elena y Joaquín dieron un salto, el terror cernido sobre ellos como un velo pesado. Entonces un impulso frenético la dominó. Sin pensarlo, empujó a Joaquín a un lado y se asomó por la puerta. La lluvia caía en torrentes. Entonces vio algo que nunca olvidaría. Una figura en el suelo, una mujer cubriendo su rostro con las manos, mientras otros corrían hacia ella. «¡Era Marta!», gritó, su voz resonando en el caos. La agitación en su pecho era palpable, un nudo que amenazaba con desbordarse. Pero cuando la mujer levantó su cara hacia el grupo, las sombras en sus ojos helaron la sangre de todos. Tenía un brillo extraño, una combinación de dolor y revelación. «No hay tiempo», dijo Marta entre sollozos. «Ellos vienen, el culto». De pronto un ruido sordo resonó desde el fondo del pueblo. Era un sonido de pasos pesados, organizados, como si una multitud se acercara. Una oleada de susurros se extendió entre los presentes. «¡Todos adentro, ahora!», gritó Joaquín, cerrando la puerta tras de sí. El silencio tenso del momento se volvió ensordecedor. «¡Escucha! ¡Hay más!», comenzó Ramón. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el estruendo del grupo avanzando hacia ellos. Una sombra se deslizó fugazmente en la oscuridad de la esquina, y de repente un ruido ensordecedor llenó el aire. La puerta trasera se abrió con fuerza, y en ese instante los ojos de todos se dirigieron hacia la figura que apareció. Era la mujer que había dejado caer el colgante de Mateo, pero ahora estaba acompañada. «¡Atrás!», gritó ella, mientras un grupo de hombres emergía detrás de ella. Sus rostros conocidos, pero distorsionados por la furia y la venganza. Eran del pueblo, con quien todos estaban familiarizados. «¡Es una trampa!», gritó uno de ellos. Elena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido, se estaba desmoronando. Las miradas se cruzaron, miedo y culpa surgiendo como una tormenta. «¡Valor, todos!», gritó Joaquín, pero su voz temblaba. Y entonces, en un instante, golpearon la puerta. Elena podía sentir sus corazones acelerados, pero lo que ocurrió a continuación fue impactante. Un grito desgarrador resonó desde fuera. Marta cayó al suelo, y sin pensar, Elena la alcanzó. Pero antes de que pudiera tocarla, un brillo metálico atrapó su atención. Un cuchillo. Uno de los hombres, un rostro que había visto crecer en el pueblo, empujó la puerta con tanta fuerza que la madera crujió en agonía. «¡Deténganse!», gritó Ramón, pero no hubo tiempo. El flash del cuchillo reflejaba la luz, y Elena sintió un segundo de horror antes de que el mundo estallara en caos. Todo a su alrededor se tornó borroso, y en el fondo una pregunta atormentaba su mente. ¿Quién era realmente el enemigo en esa historia? Las palabras «yo no te haré daño» resonaron en su cabeza, y por un pequeño instante la claridad emergió entre el dolor, pero su vida se estaba desmoronando, y mientras la tormenta arremetía afuera, la verdad se volvía un rompecabezas complicado. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué tan lejos llegaron estos secretos? Las sombras comenzaban a cerrarse como un apretón helado, y con cada nuevo silencio la antigua pregunta brotaba a la superficie. ¿Serían capaces de luchar o se dejarían llevar por estas corrientes oscuras que prometían devorarlos? Elena se quedó petrificada. La imagen de Ramón, un antiguo amigo de Mateo, la golpeó como un rayo. Su corazón latía descontrolado y el miedo se apoderaba de su pecho. «¿Por qué está aquí?», pensó, mientras la lluvia seguía cayendo, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. ¿Tú estás aquí?», preguntó con incredulidad, su voz ronca. «Sí», respondió Ramón, con un tono grave que hacía eco en la tormenta. «Hay cosas que necesitan ser reveladas. La desaparición de Mateo no es un accidente, ni un error.
Sus palabras atravesaron la habitación como un cuchillo caliente. Joaquín apretó los puños, casi incapaz de contener su furia. —¿Qué has estado ocultando? —exigió, su voz un susurro lleno de rabia. Ramón hundió la mirada en el suelo, como si le pesara el secreto. Mateo descubrió algo que no debía. Un culto, una sociedad secreta que opera bajo nuestras narices, en este pueblo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La realidad que había tratado de entender se estaba volviendo más oscura a cada segundo. —Tienes que decirnos más —gritó, mientras las palabras se le acumulaban en la garganta. Pero antes de que Ramón pudiera hablar, un grito desgarrador resonó afuera. Era una voz conocida, llena de terror. —¡No! ¡No, suéltame! Era Marta. El corazón de Elena se detuvo. Sin pensarlo, se lanzó hacia la puerta. Abrió de par en par y se encontró con una escena aterradora. Un grupo de hombres, los conocidos del pueblo, sujetaban a Marta, inmovilizada entre sus brazos. —¡El culto está aquí! —gritó uno de ellos, su mirada llena de pánico. El pánico se desató en el grupo. Los hombres del pueblo los estaban rodeando, algunos con luces en las manos, otros con rostros tensos, listos para atacar. —¡Dame a Marta! —gritó Ramón, empujándose hacia adelante. Pero antes de que pudiera hacer algo, uno de los hombres lo detuvo, empujándolo hacia atrás. La tensión era palpable. Las miradas se cruzaban, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. —¡Suéltala! —gritó Joaquín, mientras la tormenta seguía rugiendo como un eco de fondo. De repente, un grito horripilante resonó en el aire. Era un sonido que heló la sangre de todos. Un brillo metálico emergió justo detrás de Marta. El hombre que la sostenía la empujó hacia el suelo, y en un instante se liberó. —¡Marta, corre! —gritó Elena, pero ya era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, alguien desde la penumbra disparó un arma. Un estruendo cortó el aire, y el tiempo pareció detenerse. Marta cayó al suelo, un grito silencioso en su rostro, mientras todos los hombres se congelaban en su lugar. Un instante de horror llenó la escena. La mujer que había aparecido antes, con su sonrisa torcida, observaba todo desde la sombra, como si estuviera esperándolo. Elena sintió que el mundo se derrumbaba. El pánico la invadió. ¿Marta estaba herida? El grito en su pecho se hacía más fuerte a medida que se acercaba, pero no podía moverse. Todo era un caos. Los hombres, atónitos, comenzaron a retroceder mientras la lluvia diluía el horror. —¡Esto no es un juego! —gritó Ramón por encima del estruendo y las voces. El culto es real y han venido a cobrarse lo que creen que es suyo. La figura de la mujer comenzó a deslizarse hacia adelante, mientras todos se giraban hacia ella. Su rostro reflejaba una mezcla de desprecio y satisfacción. Y aquí están, atrapados entre sus propios secretos. ¿Decidieron realmente enfrentar al culto, o solo buscan a alguien a quien culpar? Se burló. Elena sintió que el canalón del miedo se intensificaba. Todo lo que había creído, la desaparición de Mateo, el culto, todo, era más complicado de lo que jamás habría imaginado. Tienen que decidir, o se paran, y luchan, o mueren en silencio. La mujer sonrió como si disfrutara de su propio espectáculo. Y entonces, como si todo hubiera llegado a un punto de quiebre, las luces que iluminaban la escena comenzaron a apagarse. La atmósfera se tornó fría y densa. Lo que era un momento de horror pronto se convirtió en confusión, y no solo por la lluvia. Elena miró a su alrededor. La verdad estaba allí, ardiendo en la oscuridad. Pero ¿quién era realmente el enemigo? ¿Era el culto? ¿Era el pueblo? ¿O sería la misma familia que creía haber construido una casa llena de amor y confianza? ¿Qué secretos oscuros acechaban en sus corazones? La historia de la desaparición de Mateo había dejado de ser un simple misterio para transformarse en una tormenta de secretos que estaban a punto de estallar, dejando a todos preguntándose, ¿qué elegirían hacer ahora? ¿Hasta dónde llegarían para proteger lo que aman? La escena se desvanecía en el abismo de lo desconocido.
mientras cada uno enfrentaba la verdad oculta que había estado esperando. Elena sintió que el aire se volvía irrespirable. La escena ante sus ojos era un caos. Marta, derrumbada en el suelo, mostraba una mirada de desesperación que retumbaba como un eco de todas las tragedias del pueblo. Los hombres rodeándola tenían expresiones de preocupación, de culpabilidad, y la tensión en el ambiente palpitaba como un tambor. «¡No!», gritó ella, dando un paso adelante, pero la figura de la mujer del culto se interpuso, sonriendo con una frialdad que encendió el fuego de la rabia dentro de Elena. «¿De verdad creías que podrías huir de esto?», dijo la mujer, su voz resbalando con desdén. El grupo de hombres, paralizado entre el miedo y la furia, miraba a Ramón, cada vez más inquieto. La revelación del culto se cernía sobre ellos como una tormenta poderosa, y la ansiedad crecía. «Dime que no es verdad», murmuró Joaquín. Sus manos temblorosas reflejaban su angustia. El rostro de Ramón se tornó serio. «Es cierto, Joaquín». Matt sollozó, su voz quebrada. «No, esto no puede terminar así». Y en medio del caos, algo cambió. Una chispa de determinación brilló en los ojos de Elena. «¡Basta!», gritó, haciendo que todos se detuvieran. «No podemos dejarlos ganar». Elena sintió cómo la energía de todos se concentraba en ella. A su alrededor, los hombres comenzaron a murmurar. «Si Mateo sabía algo, tenemos que descubrirlo. No podemos rendirnos», dijo Ramón, y su voz resonó con un poder renovado. La mujer del culto comenzó a retroceder, consciente de que había perdido parte de su control. De repente, se escuchó el aullido de un perro, y las luces comenzaron a parpadear, como si el universo mismo estuviera asustado. La mujer se giró hacia la puerta, la adrenalina corriendo por sus venas. «No pueden quedarte aquí», gritó, pero sus palabras se perdieron en la bruma. Elena, en un impulso feroz, empujó la puerta. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Sombras avanzaban. Eran hombres del pueblo, un grupo entero que se había dejado llevar por la oscuridad. «¡Atrás!», gritó Joaquín, tomando la delantera. El caos se desató. Las miradas se cruzaron, y Elena sintió la fuerza del grupo. Era el momento de enfrentarse a sus miedos. «No más», dijo en voz baja, alzándose con determinación. «No más silencios». Ramón, asintiendo, corrió hacia Marta y la ayudó a levantarse. «¡Todos, a luchar!», exclamó, y las energías se sincronizaron en un solo grito. Las luces de la casa parpadearon, y en esa oscuridad, las sombras formaron un murmullo. Aterrador. Pero ahí, en medio de la tormenta, Elena emergió. Ya no era solo la abuela dolida, era el fuego que había arder desde el fracaso. En una danza caótica, la lucha comenzó. Cada golpe resonaba con la furia de aquellos que buscaban cierto alivio. Los del culto retrocedieron. La sombra de su poder comenzó a desmoronarse. «¡Luchen por Mateo!», gritó Joaquín, y el resto replicó, llenos de rabia y valentía. Afuera el relámpago iluminó la escena, y en un instante todo se redujo a una lucha feroz y preparada. Las luces estallaron, y al distraerse un segundo, Elena preparó sus manos. Con una fuerza que provenía de su dolor, se lanzó hacia adelante, dejando que la rabia y la tristeza se convirtieran en su impulso. «Nunca más permaneceremos en silencio», gritó, y todos, incluso los hombres del pueblo, sintieron que un nuevo coraje les invadía. A medida que luchaban, una sensación de esperanza comenzó a infiltrarse en la oscuridad. La tormenta que había asolado el pueblo estaba empezando a calmarse. Con cada golpe y cada grito, las verdades ocultas salían a la luz, y el legado de Mateo se convertía en el grito de un nuevo amanecer. La figura de la mujer del culto se desvanecía en el aire, y con sus últimas palabras susurró un eco distante. «¿Cómo? No olviden». Pero ya era demasiado tarde. La luz penetró a través de las sombras, y en el centro del caos, Elena tomó la mano de Joaquín, sintiendo que ambos eran más fuertes juntos. El pueblo, finalmente, había comenzado a despertar.
El corazón de Elena latía con fuerza, y mientras la tormenta se disipaba, una sensación de libertad llenó el espacio. Con Mateo en sus corazones, estaban listos para enfrentar cualquier oscuridad que viniera. Los ecos del pasado finalmente fueron enfrentados, y así se desvanecieron en la luz de un nuevo día. Es hora de hacer lo que debes. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las historias exclusivas que están por venir. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo que lo necesita. Quédate y compártelo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.